Una presentación de Ediciones Destino. Soy Emili Rosales, director editorial de Destino. Hoy nos tenía que acompañar Ana Soldevila, la gran editora de ficción de Destino, pero no ha podido por estas cosas que pasan ahora, pero está bien. Pero me ha pedido que salude en su nombre y así lo hago, muy merecidamente. Digo que esta es una presentación especial porque es la primera presentación del Premio Nadal 2022, Las formas del querer, de Inés Martín Rodrigo. Hace justo un mes era proclamada su novela Las formas del querer como nuevo Premio Nadal, el 78, desde aquel Nada de Carmen Laforet, que además este año hemos celebrado el centenario de su nacimiento. Y vamos, nos encanta citarlo y tenerla presente en todo momento. Las formas del querer es una novela ya en estos días que han corrido y que seguramente vosotros habéis estado atentos a ello, ya celebrada por algunos lectores, por algunos libreros, por muchos periodistas. Está teniendo realmente una acogida infrecuente, aunque el Premio Nadal siempre llama la atención, pero realmente infrecuente. Yo le auguro pues también muchísimas semanas y muchísimo tiempo de especial atención y que va a dar gusto a los lectores. Las formas del querer empieza con una estampida que sitúa al lector y a los protagonistas en una situación especial, y a partir de aquí nos propone no sé si estáis de acuerdo, luego Laura Revuelta, que hará la presentación y la conversación con Inés, nos propone un extraño bálsamo. Este extraño bálsamo se llama literatura, aunque en la novela pasan un montón de cosas y la protagonista para resituarse necesita saber quién es, y quién es va mucho más allá de ella. Vamos a conocer a su familia y esta va a ser una historia de descubrimiento familiar y de descubrimiento, en el fondo, de la propia identidad. Pero a medida que vamos leyendo, lo que ocurre es que nos damos cuenta de lo que salva no es tanto la historia como parece, no es tanto la memoria como parece, es la literatura, porque lo que vamos leyendo es una novela, otra novela dentro de la novela. Y está lleno de referencias también a la importancia de la literatura y a la importancia de la misma creación literaria. Todo ello ha hecho que esta novela, que yo diría casi el mayor de los críticos literarios españoles, más Oliver Ródenas, en este momento crítico de La Vanguardia, él presume a veces de haber comentado más premios Nadal que ninguno en toda la prensa, en toda la crítica, en toda la prensa literaria española. Decía que este mismo sábado ya salía la primera crítica, y decía que entre las virtudes de la novela, quizá la mayor o una de ellas que sobresale mucho, es eso que es tan difícil en literatura, que se llama naturalidad, que parece, ¿verdad?, lo más fácil de todo, ser natural. Pues no, en el arte ser natural es algo realmente virtuoso, ¿no?, inversamente a lo que parece. Y esa naturalidad le da un gran valor y una gran potencia a la novela. Todo eso pues fue muy valorado por el jurado del Nadal, del que tuve el honor de formar parte, también con Lorenzo Silva, con Alicia Jiménez Barlet, con Care Santos y con Andrés Trapiello. Y como os decía, pues tuvimos el honor de premiar a esta novela hace un mes, y hoy empieza un recorrido que esperemos que sea infinito, como son las letras. Solo me queda felicitar realmente y muy sinceramente a Inés Martín Rodrigo. Creo que es algo muy bueno que le está pasando al Premio Nadal. No solo a Inés le pasa que ha ganado el Nadal, sino que al Premio Nadal le está pasando algo bonito, que es esta novela. Y voy a dar enseguida la palabra a Laura Revuelta, periodista también, escritora también, y buena conocedora del mundo de Inés, para que entablen conversación y puedan ellas hablar y nosotros conocer mejor las formas del querer. Muchísimas gracias de nuevo, Alberti, y tenéis la palabra. Quito la mascarilla mejor. Muchas gracias por tus palabras, Emili.
Muchas gracias y muchas gracias por decirme escritora. Yo no me atrevería nunca a meterme en ese... He escrito un libro, un ensayo de arte, pero ya me encantaría a mí tener la constancia y esa pulsión literaria que tiene Inés y que tienen los grandes escritores. He escrito aquí unas palabras porque si no me resultaría difícil hablar de Inés porque la conozco hace mucho tiempo y no crean que me resulta sencillo presentarla, ni a ella ni al premio Nadar Las formas del querer. No es fácil porque decía que la conozco hace mucho tiempo como periodista y como persona. Y cuando me propuso Inés hacer esta presentación aquí, en este petit comité, donde hay amigos, lectores, etcétera, me hizo una gran ilusión, pero también me puso una gran responsabilidad sobre mis hombros, porque yo pensaba, ¿qué voy a contar de Inés? Que le haga justicia de verdad, que no suena a tópico, a elogio fácil, a virtud manida. Pero si le soy sincera, y lo voy a intentar serlo desde este minuto hasta el final de esta presentación, cualquier halago personal y profesional es poco si se trata de hablar de ella y de sus formas del querer. Si ella ha escrito Las formas del querer es porque sabe bien lo que es querer en sus múltiples facetas, que son las que refleja en la novela. El querer a los amigos, a la familia, a la memoria, a los recuerdos en sepia y en color, a la escritura, a las cosas bien hechas. Incido en la palabra querer porque le gusta más a ella este término que el de amar. Luego, ciertamente, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es por qué prefieres o haces esa distinción. El caso es que llevo mucho tiempo disfrutando de sus entrevistas y reportajes como compañera en este trabajo periodístico y como simple lectora de sus ya innumerables trabajos. Como escritora, un poco menos, obvio, porque son 3 los libros publicados hasta la fecha por Inés. Una biografía novelada de la también periodista Sofía Casanova, Azules son las horas, un ensayo recopilatorio de sus charlas, como a ella le gusta definirlas, con escritoras, una habitación compartida y este premio Nadar, Las formas del querer. No hace falta ser la pitonisa que aparece como personaje secundario en esta novela, que ya apostillo para decir que son fascinantes la larga lista de personajes secundarios que protagonizan Las formas del querer, del gaseoso a Filomena, sin olvidar a Sisto o a Omar y Miura, para augurar una larga vida como narradora a Inés Martín Rodrigo, como tejedora de historias que enredan sutilmente a los lectores hasta atraparlos en esas telas de araña que es la lectura adictiva, la complicidad. Y permítanme la redundancia de términos, lectura, libros, escrituras, porque estas son palabras eternamente asociadas a Inés y a la protagonista de esta novela, Noray. Realidad y ficción, ficción y realidad se dan la mano en cada detalle de este trayecto literario. Las formas del querer es un trayecto literario, que no artefacto literario, que recorre una senda y se bifurca por 1001 senderos. Es una novela con mayúsculas o un novelón, como se decía antes. De esos que coges y no sueltas porque te atrapan los personajes. Te hipnotiza el estilo de escritura tan sencillamente elaborado y una historia te lleva a la otra. Una novela que Inés ha amasado con los ingredientes precisos. Una novela que retrata la historia de España sin pretensiones ideológicas, que nos habla de los héroes anónimos de la vida, que quiere y nos enseña a querer, que se abre en carne viva y que cierra muchas heridas propias y ajenas, que es, en una palabra, valiente. Una novela que te reconcilia con el oficio de escritor y te reconforta con el mejor vicio de la lectura, en unos tiempos en los que muchos y muchas se empeñan en echar tierra encima, sepultarnos en historias inanes y pretenciosas. Una novela que hay que leer no solo porque ha ganado el premio Nadal y da cordial y humildemente la mano a Carmen Laforet, a Ana María Matute o a Carmen Martín Gaite, autoras de cabecera de la propia Inés, sino también porque con ellas damos la bienvenida a una gran autora de la que esperamos muchas más historias. Bueno, yo creo que ha llegado el momento, después de estas bonitas palabras que todos te hemos lanzado, de entrar en la novela. Y la primera pregunta te la he lanzado en el propio texto, que es la diferencia para ti. ¿Por qué prefieres el querer al amar? Bueno, no sé si quitarme la mascarilla,
Quítatela, que se te va a escuchar mejor. Bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias, por supuesto, a Emili por esas palabras maravillosas, también a Laura, porque me he emocionado al escucharla, a Lola y a la librería por abrirnos las puertas en esta primera presentación del largo viaje que le espera a las formas del querer. Yo decía antes que voy a viajar más que el baúl de la Piquer. Y lo voy a hacer encantadísima y felicísima y con mucho gusto para llevar la novela a todas las ciudades de España en las que sea bienvenida, que estoy segura de que serán muchas. La pregunta, Laura, era que ¿por qué querer y no amar?, ¿no? Creo recordar. Ahora me toca a mí estar de este lado y es bastante más complicado. Siempre era yo la que presentaba o siempre era yo la que hacía las preguntas. Ahora me toca a mí responder a las preguntas. Por cierto, algo que hace muy bien. Y me toca a mí ser presentada. Y bueno, pues es una sensación muy extraña, pero también muy divertida, porque me doy cuenta de lo nerviosos que se ponen los presentadores, que a mí también me pasaba lo mismo, y de lo tranquilos que estamos los autores, o por lo menos yo lo estoy. Será porque me siento muy acogida, muy en familia y muy a gusto. A mí me gusta mucho la palabra querer como palabra, no ya solo como verbo. Y me gusta porque tiene una sonoridad, tiene una musicalidad, suena muy bonito, ¿no? Ese querer, incluso de las coplas, ¿no? Pues están las cosas del querer, y lo asocio incluso a todo el universo que está retratado también en la novela, ¿no? Decía la madre de una amiga mía ayer que es una señora muy moderna, pese a que tiene 91 años y que es una grandísima lectora. Me decía, pues es mucho mejor lo del querer, porque el querer es más terrenal, es como más, el amar como que se pierde y ¿no? Es más simbólico, el querer es más terrenal, más carnal, y probablemente sea así, ¿no? Yo creo que se quiere mejor de lo que se ama, o por lo menos somos más conscientes de que queremos más de lo que amamos, ¿no? Entonces me gustó mucho llevarlo al título de la novela. Me parece que titular es una de las cosas más difíciles, tanto en el periodismo como en la literatura, y conseguir títulos redondos para los reportajes, para las historias, para las entrevistas y por supuesto para las novelas es dificilísimo. Yo creo que esta novela tiene un título muy bonito y además redondo, porque define perfectamente lo que el lector se va a encontrar una vez que abra. Hola, Luis. Una vez que abra, estamos entre amigos, familiares, colegas y cómplices. Acaba de llegar Luis Magriña. Digo esto para los que nos están viendo a través del canal de Instagram de la librería Alberti, por supuesto. Como decía, yo creo que... No seas tímido, Luis, primera fila. Primera fila, eso es. Para los que... una vez que abres las tapas de esta novela, una vez que abres las formas del querer, lo que te vas a encontrar son, como decía Emilia antes, las infinitas formas que existen de querer, ¿no? A mí me gustaba que estuviera presente eso desde el primer momento, también incluso como reivindicación, en un momento en el que todo es confrontación, en un momento en el que el debate público está elevado a un volumen muy alto y además muy desagradable, en un momento en el que todo parece ser odio, en el que vuelve a haber agresiones homófobas, en el que vuelve a haber, en fin, una tras otra pelea, por no hablar ya de los políticos, que a esos ni les miento. Me parecía muy bonito reivindicar el querer, me parecía muy bonito hacerlo desde además una historia que está enraizada en nuestro pasado más reciente y bueno, pues reivindicar todas esas distintas formas de querer que existen, ¿no? El querer no solo a tu pareja o ese amor romántico e idealizado, sino el querer a tus amigos, el querer representado en tu familia, por supuesto, el querer también a tus orígenes y, por supuesto, y ante todo, que lo decía Emili en sus palabras de arranque, el querer a los libros, el querer a las palabras, el querer a la literatura, el querer a eso que a mí por lo menos me ancla a la tierra, y de ahí también el nombre de la protagonista, de Noray. Si ves que me enrollo, Laura, tú me cortas. Yo te dejo, yo encantado. Quería preguntarte, efectivamente, estás hablando del amor
yo creo que la base, o sea, el origen del libro es el amor a la escritura y el amor a la lectura. Si no me equivoco, si tú no fueras una gran lectora, no habría salido de ti el sueño de ser escritora que ahora mismo estás realizando. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, efectivamente. Y es un palabras mayores. Y es paralelismo con el personaje de Noray, protagonista de la novela. ¿Cómo logras el equilibrio entre realidad y ficción en todo el novelón que has escrito? Bueno, yo creo que si algo tiene también la novela es que está planteada como un juego de espejos entre la realidad y la ficción. Bueno, pues algunos miembros de mi familia, mi padre está hoy aquí con nosotros, por ejemplo, ya se han intentado buscar en algunos de los personajes de la novela, en algunos de los protagonistas, ¿no? Que lo dejen, no lo van a conseguir porque realmente ninguno de los personajes de la novela son específicamente miembros de mi familia, ¿no? Yo he jugado mucho con los nombres y lo que he hecho ha sido también jugar mucho con las anécdotas, con toda esa memoria que yo he ido atesorando a lo largo de los años, que como Noray hace con su abuela, yo iba escuchando a mi familia, a mis abuelos, a mis padres y sobre todo y ante todo lo que hacía era observar, que yo creo que es más que nada lo que hace un escritor, ¿no? Lo que hace un novelista, ¿no? Entonces, bueno, pues también el juego entre la realidad y la ficción está planteada en la novela a través de la memoria de la abuela Carmen, ¿no? A través de la memoria de la abuela de Noray, porque efectivamente la novela que va escribiendo Noray se basa, se sustenta, se apoya en los recuerdos que su abuela le ha ido contando desde que era una niña, pero claro, ¿qué hay de realidad en esos recuerdos y qué hay de invención, ¿no? También eso es un juego bonito que se plantea con el lector, ¿no? Porque estar seguros de que la memoria que Carmen le ha ido legando a Noray es verdad y no es pura invención, ¿no? Porque menudo personaje Carmen, ¿no? Entonces, yo creo en el diálogo fundamentalmente y me gusta mucho que la realidad y la ficción dialoguen, ¿no? Yo tengo muy claro cómo es la Inés periodista y también tengo muy claro cómo es la Inés escritora y además las dos personalidades conviven de una manera muy saludable hasta ahora, no se han contaminado, ¿no? Y yo creo que eso en la novela también está muy presente de una manera muy, en mi opinión, de una manera muy, muy productiva, ¿no? O muy creativa. Hablas del personaje de Carmen, pero bueno, la novela está plagada de personajes. Es un friso de personajes secundarios y otros protagónicos en el que de alguna manera es un homenaje también a los héroes anónimos que han construido la historia, que la construyen siempre, no solo a lo largo de la guerra civil, en la posguerra, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Todos nosotros que somos al cabo personajes secundarios de alguna manera. ¿Cómo trazas cómo tejes esa armonía entre todos ellos, siendo todos ellos o algunos de ellos absolutamente fascinantes, es decir, y muy divertidos, ¿no? Porque yo también lo que para mí esta novela al final también desprende humor, pese a que, bueno, por momentos cuenta historias trágicas, pero bueno, la vida no deja de ser una tragicomedia, al fin y al cabo, ¿no? Y en este caso Las formas del querer está precisamente repleto de eso. Me preguntabas por los personajes. Bueno, la novela cuenta con una serie de personajes protagonistas muy claros y muy identificados, que son Noray, que es Ismael, que supuestamente es el amor de su vida, y subrayo lo de supuestamente. Están los abuelos maternos de Noray, que son Carmen y Tomás, y están los padres y la hermana de Noray. Pero alrededor de todos estos personajes protagonistas pululan toda una serie de personajes secundarios que a veces incluso llegan a eclipsar a los protagonistas con ocurrencias bastante ocurrencias, ¿no? Bueno, pues está la Trini, que es un personaje que a mí me encanta y
me fascina también. Está Blanca, está Filomena, que es un personaje en el que está encarnado el amor a la literatura y el amor a los libros, pero también el amor a la enseñanza, al papel de los maestros, de las maestras, ¿no? Está, por supuesto, el teniente Paco, está, ahora que me acuerde de todos, espero que sí, Mari Miura. Mari Miura es un personajazo. Mari Miura es esa vecina que todos hemos tenido en el rellano de nuestra escalera, muy atenta a todo lo que pueda suceder en el descansillo. Y tenemos también, mi padre se ríe porque Mari Miura sabe por dónde van los tiros. Y bueno, y entonces está Manolín, por supuesto, cuyo destino es un poquito no, es bastante más trágico. En fin, son toda una serie de personajes que, como tú bien dices, Laura, son secundarios y que yo lo que quería era iluminarles, porque solo iluminándoles a ellos podía ser capaz de iluminar la historia. ¿Por qué? Porque son personajes que tanto en la ficción como en la realidad que yo he vivido y que yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido, son personajes que han vivido a lo largo de la reciente historia de España en los márgenes de la sociedad, ¿no? En los márgenes de la realidad, ¿no? Ya sea por su condición sexual o simplemente por el hecho de ser mujer o por distintas características que entonces lo que buscaba era poner el foco sobre ellos, porque solo poniendo el foco sobre ellos iba a conseguir iluminar determinados aspectos de la historia que a mí me parecían muy relevantes y muy interesantes, ¿no? Y por fin yo creo que tienen el papel que se merecen. Y en ese friso de personajes, algunos muy peculiares, y yo doy fe de que miembros de la familia se preguntan, hacen tertulias eso entre ellos para saber quién es quién y si este es tal, o no te has acordado de no sé cuál, que tú dices, pues este te puede valer para la siguiente novela, tal. O sea, en ese friso de personajes las mujeres son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué has querido rendir ese homenaje, digamos, a las mujeres, al matriarcado, de alguna manera? Es que esta palabra no me gusta nada, pero no me gusta la palabra matriarcado, como tampoco me gusta la palabra patriarcado, no sé, suenan muy mal, ¿no? O sea, el querer es mucho más bonito. Quiero decir, si hay homenajes en el libro, están presentes de una manera, no voy a decir consciente, porque lo cierto es que la escritura de esta novela fue muy natural para mí, un proceso muy natural, es decir, tenía muy clara la estructura que yo quería, tenía muy clara la historia que quería contar, pero cada capítulo prácticamente, cada episodio, si me permitís utilizar ese término, fue surgiendo y fue saliendo de una manera muy natural, y yo creo que por eso también se percibe cuando se lee esa naturalidad o esa espontaneidad, si se puede hablar de espontaneidad cuando hablamos de escritura o de literatura, pero sí, por supuesto, en esta historia las mujeres tienen un papel relevante, desde la abuela Carmen, que es un personaje maravilloso, es esa mujer que sobrevivió a la guerra civil, sobre todo que sobrevivió a la posguerra, que vivió en un medio rural, en un pueblo en el que las pasaban canutas para poder comer directamente, que emigró con su marido a la ciudad, como tantísimas otras familias, para ganarse la vida, que no tuvo la oportunidad de estudiar, de desarrollar esa carrera o esas inquietudes culturales que ella tenía y que bueno, vamos viendo su vida pasar y cómo a través del amor que le regala no solo a su nieta, sino también a su hija, pues va haciendo crecer a todas las personas que tiene a su alrededor. Está Carmen, pero está, bueno, por supuesto la Trini, que es
Es un personaje para mí muy reivindicativo también, porque es esta señora que vive en un pueblo bueno, que podría ser un pueblo de Extremadura, pero también podría ser un pueblo de Castilla o un pueblo castellano, y que decide vivir su vida al margen de los demás y convive con su pareja sin que nadie sepa ni con quién comparte lecho ni techo, ¿no? Y bueno, y es una señora echada para adelante y sobre todo y fundamentalmente muy generosa, ¿no? Porque yo creo que también si algo tienen todos los personajes de la novela, independientemente de los malos, que están muy identificados, y que son pocos, os lo prometo, es bondad. Son profundamente buenos, son bondadosos. Entonces en la Trini hay bondad, hay generosidad. ¿Quién más? Está Mari Miura, que también es buena ella, pobre. Con sus bigudíes. Y bueno, pues luego por supuesto está Filomena, que es esta maestra que se convierte en el referente cultural de Carmen, y sobre todo que hace ese gesto maravilloso de generosidad, que es en un momento dado, por circunstancias vitales que le suceden a ella, que le ocurren a ella, le lega su biblioteca a esa amiga que no tuvo la oportunidad de ella para instruirse, ¿no? para formarse, ¿no? Entonces, yo creo que todas ellas van, además, si algo está muy presente en la novela es la amistad entre las mujeres, el apoyo entre las mujeres, cómo se van tirando las unas de las otras, cómo en un momento dado de nuestra historia reciente, de la historia de España, esas mujeres fueron las que se echaron la familia a las espaldas y tiraron para adelante. Bueno, pues quería que estuvieran, claro, lógicamente. Pero luego también tienes en esas formas del querer, la amistad es una de las formas del querer mejor retratadas a lo largo de la novela, no solo entre estas mujeres, sino entre un colectivo, los hombres protagonistas o protagonistas secundarios de la novela. ¿Cómo logras ese equilibrio entre el universo masculino y el universo femenino? Bueno, porque es la vida, ¿no? O sea, quiero decir que conviven en perfecta armonía, ¿no? Los personajes masculinos y los personajes femeninos igualmente, ¿no? Y yo creo que no hay ninguna fricción ni ningún... Bueno, hay momentos de la novela en los que aparece retratado pues ese machismo imperante en la sociedad, porque fue así y era así, ¿no? Pero además de una manera prácticamente inconsciente por parte de los personajes, ¿no? Pero sí que en un momento dado incluso los personajes masculinos yo creo que se reconocen en ese querer o en ese amor que sienten hacia sus propios amigos, ¿no? Pero decías lo de la amistad, y sí que la amistad está presente en la novela y es muy importante en la novela. Yo creo que es de todos los quereres, si me permitís el plural mal utilizado, que hay en la novela, para mí el más importante es el de la amistad, ¿no? Y de hecho hay una escena, bueno, no lo voy a contar, que no. No lo cuentes. No lo cuento. Pero sí es cierto que hay un momento dado en el que una protagonista dice es que al final lo más importante es el amor de tus amigos, ¿no? Lo que sientes hacia tus amigos. Y bueno, probablemente eso esté reflejado así en la novela porque para mí ha sido siempre así, ¿no? En mi caso no solo ha estado mi familia, muy importante, y bueno, pues gracias a los cuales yo estoy hoy aquí, sino también esa otra familia que tú te haces, que tú te construyes a lo largo de los años, que es la familia que creas con tus amigos, ¿no? Yo he tenido la suerte de rodearme de personas maravillosas que me han regalado su amistad, que me han hecho crecer y que me han hecho convertirme en la persona que soy hoy en día. Muchos de ellos o algunos de ellos tengo la suerte de que estén hoy aquí esta tarde, ¿no? con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para mí la amistad, siempre lo digo, es ya una frase incluso asociada a mí. La amistad es una de las formas más bonitas que tiene el querer y es verdad, ¿no? Entonces, si eso se desprende de la lectura de la novela, yo muy orgullosa. Hablamos de muchos personajes, pero no hablamos de Noray, que en realidad es la protagonista de la novela.
¿Quién es Noray? ¿Quién es Noray para ti y qué hay de Noray? La eterna pregunta. Bueno, yo no soy Noray y de hecho quienes lean la novela y me conocen a mí saben que compartimos poco carácter o somos muy poco parecidas desde el punto de vista del carácter. Compartimos algunas cosas de carácter, pero pocas. Y bueno, luego compartimos pues que nos han pasado algunas cosas, compartimos algunas vivencias, ¿no? Algunas vivencias que nos han marcado, algunos traumas que nos han configurado y a veces nos han desconfigurado, ¿verdad? Bueno, pues traumas como para ella la muerte desde una edad muy temprana de su abuelo paterno, en mi caso la muerte de mi madre a los 14 años. Bueno, pues la depresión, la enfermedad mental, la anorexia, todo eso lo compartimos, pero no compartimos muchas otras cosas, ¿no? Como afortunadamente yo no soy tan inestable como Noray, afortunadamente no tengo tanto carácter como ella, pero sí, probablemente las dos somos muy exigentes con nosotras mismas, las dos nos permitimos muy pocos errores, entonces bueno, pues digamos que el personaje se ha ido configurando o mejor dicho, para mí ha sido inevitable que muchas de mis características personales se filtraran en el personaje, probablemente por el momento en el que está escrita la novela, que fueron bueno pues durante los peores meses del confinamiento. Sobre todo es cuando ese núcleo de la trama y de la novela se escribió, ¿no? Entonces, si la novela hubiera estado escrita en otro momento, si yo la hubiera escrito en otro momento, seguramente no sería esta novela y seguramente Noray sería otra persona muy, muy distinta. Decía en la presentación, bueno, también coincidía con Emily, que es una novela, que es un novelón. Y son estas novelas un poco... Lo dices porque ha quedado larga. No. No. No ha quedado larga, es un tamaño, es una paginación perfecta. Es decir, novelón en el sentido tradicional de que disfrutas, de que te metes en la historia y no sales de ella, te cuesta soltarla, ¿no? Es decir, en el sentido de novela en el estilo más clásico, pero también en el estilo de disfrute de la lectura. Tú cuando ibas componiendo ibas escribiendo, ¿eras consciente de que ibas, como decía un poco, es como una cebolla que le vas quitando capas y te va saliendo cada vez más y más y más? ¿Eras consciente de ese proceso? O digamos que, no sé, si eras consciente de que te iba a salir el premio Nadal. No. Vamos, de hecho, quiero decir, menuda presión, ¿no? Imagínate. No, para nada, ¿no? Yo ya lo he dicho muchas veces, el premio Nadal es un sueño. Es como todavía no me abandona esa sensación de irrealidad que se apoderó de mí desde el momento en el que me llamaron para comunicarme que había ganado De hecho, me cuesta mucho trabajo decirlo, ganadora del premio Nadal. Veo a otra persona. Cuando escucho eso, veo a otra persona, no veo a Inés, no me veo a mí, ¿no? Y esa sensación de irrealidad, insisto, que tuve cuando Emily me dio el premio en el hotel en Barcelona el día 6, pues no sé, no termino de desprenderme de ella, ¿no? Porque es algo tan bonito, tan inesperado, tan irreal, porque siempre he visto que eran otros los escritores, esos escritores a los que, bueno, tú has mencionado a Laforet, a La Matute y a Martín Gaite, ¿no? Formar parte de esa familia, pues es como, pues sin el cómo, formar parte de esa familia es un sueño y es una cosa muy real, ¿no? Inés Martín Rodrigo, no sé, suena raro, ¿no? Suena muy bonito, Para mí es el momento más bonito de mi vida, es la experiencia más bonita de mi vida y además digo mucho lo de bonito porque nos merecemos decirlo, ¿no? Nos merecemos que después de todo lo que nos ha pasado en estos 2 últimos años, aquellas cosas bonitas que nos pasan, aquellos momentos especiales, los vivamos como se merecen, ¿no? Y los vivamos con la intensidad que se merece, ¿no? Y es que esto es muy bonito. Es el premio Nadal, ¿no? Pero me preguntabas, perdona, que no te he respondido. Me preguntabas que si era consciente de la que iba armando, literalmente. Y literariamente.
Seguramente no, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, la novela está escrita desde una naturalidad para mí asombrosa. O sea, de verdad que los personajes iban hablando, me iban hablando, iban dialogando entre ellos y las historias iban al final conjuntándose unas con las otras, ¿no? Tenía muy claro cuál era el principio, también tenía muy claro cuál era el final, que vaya final. O sea, no es por nada, vamos a dejarlo ahí. No se puede hacer eso. Pero no, digamos que el centro de la cebolla fue conformándose de una manera muy natural, ¿no? Pero sí que es cierto que si dijéramos qué tema es el que domina la novela o el que define la novela, no hay un solo tema en realidad. Hay tantos temas que están presentes, está presente la memoria, está presente ese amor en sus infinitas formas, está presente, por supuesto, la salud mental, está presente, no la vuelta a lo rural, sino lo rural que siempre ha estado ahí. Está presente ese campo, esa ciudad, está presente la maternidad, está presente la paternidad, es decir, es que, no sé, hay tantos temas como capas de esa cebolla que tú decías, ¿no? Sí, de hecho empiezas a leerla y bueno, empiezas y dices, bueno, me va a contar la historia de España a través No, además la historia de España es muy secundaria. Efectivamente, y luego acaba siendo muy secundario, dices, bueno, ahora me va a contar esa vuelta, esa nostalgia, vuelta a la memoria. Nostalgia, no me gusta la palabra nostalgia. Y tampoco, eso pasa página y aparece otra, es como que vas encadenando una detrás de otra distintas novelas dentro de la novela. Y allá lo que tú incides, que es en la salud mental, y sé que es un tema que a ti te interesa mucho y que, bueno porque me afecta. Efectivamente, te afecta. Bueno, como nos afecta a todos, ¿eh? Nos afecta a todos. Es decir, ¿cómo fue ese o escribir o afrontar ese momento de la novela en el que afrontas la anorexia? Es curioso porque, no curioso, quiero decir, al final el tema de la salud mental está presente en toda la novela, pero el tema de la anorexia está presente únicamente en un par de capítulos, yo creo que no más, pero la gente lógicamente se ha fijado mucho en ello, probablemente porque yo... Perdón, y además capítulos que están narrados de una manera completamente distinta al resto de la novela, que se encabalgan, van súper rápido. Yo creo que más contenidos, ¿no? Sí. Esa contención es pura supervivencia. Yo si no lo hubiera escrito de esa manera, hubiera sido incapaz de hacerlo, ¿no? Realmente no me alegra. Me alegra no es la expresión adecuada. Yo creo que si esa parte de la novela en la que se narra o en la que la protagonista narra cómo enferma de anorexia, cómo termina ingresada en un hospital y cómo termina saliendo de ese hospital y cargando sobre sus espaldas con esa enfermedad, probablemente ya para el resto de sus días. Si eso sirve para que alguien para que algún lector se sienta reflejado, se sienta reconocido, se sienta identificado, si eso sirve para ponerle rostro a tanto dolor, a tanta incomprensión y a tanto sufrimiento, me quedo contenta. Y el dolor que yo experimenté al escribir sobre eso me compensa y no me arrepiento. Ahora, si fue duro, lo más duro de la novela. Fue lo más duro de la novela porque era una parte de mi pasado muy lejana, hace ya un par de décadas de eso, pero es una herida todavía que he descubierto que está muy latente en mí. ¿No? Entonces, cuando empecé a aproximarme a ella, que insisto, lo hice de una manera muy natural, ni siquiera buscada, ni siquiera no era mi intención cuando empecé a escribir la historia, me salió, supe que Noray tenía que sufrir eso. Lo fui narrando de una manera, eso que tú decías, de una manera contenida, porque necesitaba poner esa distancia, porque para mí era muy doloroso abrir puertas que yo había cerrado y que probablemente estaban mal cerradas aún, o que no estaban cerradas del todo, ¿no? Entonces, ese fantasma de la enfermedad
yo sé que va a estar siempre presente conmigo, y entonces esos días lo tenía durmiendo a mi lado, no solo durmiendo a mi lado, sino sentado a mi lado mientras yo escribía y recordaba y rememoraba, pese a que, insisto, lo que a ella le pasa no es exactamente lo que me pasó a mí, ¿no? Sino que yo he utilizado a Noray, me he apropiado de su voz para reconciliarme con esa parte de mi pasado, para afrontar, y de ahí lo de terapéutico y de ahí lo de reparador, que no sanador, esa parte de mi pasado que no está ni mucho menos solucionada, ¿no? He usado la escritura, la literatura como una herramienta de introspección. Tú insistes mucho en el poder sanador de la... No, el sanador no. Perdón. En el poder de la literatura como una herramienta en lo que a lo largo de tu vida tú te has agarrado, y de alguna manera digamos que el final, que es el comienzo de otra vida, es decir, es el final de esa afán de curarte o de buscar respuestas a infinidad de preguntas, ha sido la literatura, y digamos que el punto final que arranca hacia otra vida más de la literatura es esta novela. Sí. Es decir, tienes esa sensación, es decir, como que con ella has cerrado unas puertas, digo personales, que no digo literarias, porque yo sé que vas a emprender una carrera maravillosa. Bueno, me gustaría pensar que esta novela es el fin de un viaje que empezó con la muerte de mi madre y que me ha traído hasta aquí, que de alguna manera me reconcilio conmigo misma, me reconcilio con mi propio pasado, pero en realidad es mucho más que eso. O sea, hay una parte de eso, hay una parte de un viaje cerrado, de reconciliación, pero yo creo que es que va más allá, ¿no? Que va más allá de eso, ¿no? A mí esta novela me ha descubierto muchas cosas de mí desde el punto de vista de literario, es decir, esta novela me ha permitido liberarme por fin del síndrome de la impostora, ¿no? Ya sí me creo que soy escritora. Hasta ahora yo cargaba con ese síndrome, y mira que mi adorada Belén Bermejo, que aunque no esté ya con nosotros, pero sigue estando con nosotros, y sobre todo en esta novela y en todas las que y en toda mi escritura y en toda mi, bueno, pues está ella y está con nosotros. Bueno, no me quiero emocionar ahora, que había, bueno, retomo el hilo. Ya me he perdido. Hablando de Belén. Ahora que estamos, te podemos contar una anécdota. Puedes contar una anécdota muy divertida que me lo está recordando todo el rato el micrófono a lo Rafael, que me lo está recordando todo el rato. Cuando estabas en Barcelona, lo has contado, es decir, ¿qué hiciste cuando Nada, no hice nada. No, bueno, pues sí, ya lo conté en la crónica desde dentro, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que el premio tiene muchísimas cosas bonitas. Una de las cosas bonitas es toda la liturgia de alrededor de ese día que vas a Barcelona, te alojas en el Palace y bueno, pues yo estaba nerviosa porque tenía que dar un discurso, porque bueno, pues no me lo terminaba yo de creer todavía, y bueno, pues estaba en la habitación con un par de amigas que me habían acompañado y nos pusimos a escuchar Mi Gran Noche de Rafael, y ahí pues ya liberé tensiones, bailé, porque lo que tengo desde el día 6 de enero son muchas ganas de bailar. Y entonces bailamos al ritmo de comer palmeras de chocolate. Palmeras de chocolate, sobre todo. Estamos subiendo la venta de palmeras de chocolate. Esto tenemos que pensarlo desde el punto de vista de marketing. Hay que desarrollar una campaña conjunta. Y bueno, pues sí, me relajé, me liberé y bueno, fui feliz ese ratito. Eso que dices que no terminas de creértelo, ¿cómo es ese momento en el que estás en el sofá de tu casa? Y no estaba en el sofá de mi casa. Perdona, no, que no sé qué me ibas a preguntar. Estás en el sofá de tu casa y de repente estás viendo la televisión, empieza el telediario, 9 de la noche, y de repente tú estás viendo que si las cifras del coronavirus, que si tal, no sé cuánto, y de repente apareces en como una noticia. Eso se lo deberían preguntar pues a las personas que lo vieron. Yo no lo vi. Yo no lo vi.
No lo vi. Ahora sí que confieso que al día siguiente eché para atrás el telediario. Porque no me lo creía. Porque no me lo creía. Y entonces ya en el momento en el que sales en el telediario te ponen una calle en tu pueblo. ¿Pero te van a poner una calle en tu pueblo? No, esto es broma. No. Pero por lo menos darás el pregón de las fiestas. Tampoco, no. ¿Tampoco? No. Yo soy muy... No. Bueno, eso habrá que verlo. ¿Y te lo crees ya, Inés? Sí, hombre. ¿Ha llegado ya el momento de no. creérselo? Bueno, de disfrutarlo, ¿no? Bueno, lo que decía Emilia, además ahora las primeras lecturas están siendo muy buenas, las críticas, la recepción de los compañeros de la prensa, de los compañeros periodistas, amigos, de los amigos editores, está siendo, o sea, yo siempre lo he dicho desde que se supo la noticia del premio, y es que lo más bonito casi de este premio es la alegría compartida, ¿no? Por tantísima gente, de felicitaciones, de enhorabuenas, y para mí eso es el mejor regalo del premio, ¿no? Entonces, pues a partir de ahora toca pasearlo por diferentes ciudades de España. Momento para contar que la semana que viene estamos en... Es broma. Es broma. La semana que viene estaremos en Galicia. No, la semana que viene no, pasado mañana. Pasado mañana estamos en Santiago, luego estamos en Coruña, luego vamos a ir la semana siguiente, nos vamos a Bilbao, Santander, Málaga, Sevilla, Gijón, Zaragoza. Bueno, pues eso. Y ahora es el momento pues de compartirlo con los lectores, de que te empiecen a llegar esos mensajes, porque al final, una vez aquí ya, esta criatura no es mía, Noray es de los lectores, todos los personajes que hemos mencionado hoy aquí ya son de los lectores, y ahora le toca volar a la novela y que cada lector la haga suya, ¿no? Que eso es muy importante. Oye, y de todos los personajes, que hay infinidad de ellos en la novela, ¿con cuál te Jani, quedas? que fuera esto... No, hay muchísimos personajes, además aparecen un ratito, pero son personajes, o sea, no son... ¿Qué decir? ¿Con cuál te quedarías? Diría que con Noray, pero bueno, no sé. La abuela Carmen a mí me encanta, y luego Filomena es un personaje que me gusta mucho. No sé si vamos viendo... No sé, sí, lo único que sí, a lo mejor preguntas o por parte del público. Bueno, O... mientras tanto podemos decir que va también... sí, es verdad. Mientras tanto podemos decir que va tan bien que hemos tenido que reeditar ya. O sea, ha durado menos de una semana. Estamos en la segunda edición. Podemos seguir bailando, por lo tanto. Esto es otra de las versiones de las formas del querer. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Yo no tengo pregunta, tengo un comentario. Bueno, nos vamos turnando. O... Sí, me tienes que acercar el micro. Sí. Te acerco, bueno, como llevas... No, pero hablas. Es que no sé si va a llegar. Se oye un poco igual con micro que sin micro, ¿eh? Sí, es muy pequeño. Es para grabarlo. Cuidado, porque no es por Instagram. Me acercaré. Me quitaré esto para que se me oiga, ¿no? Sí. Y si no, subiré la voz un poco. Esto, como bien sabe Lola, soy un asiduo de esta casa. Sí, pero yo también lo sé, que yo te he visto en presentaciones aquí. Así me gusta. Que sea, bueno, fuga amigos será esta vez, ya que soy periodista. Vamos a ver, es la primera vez, por lo que acabo de decir, que veo a un autor que dice que ha creado personajes fascinantes, si he oído bien. Dentro de esta fascinación ha llegado algún momento que el propio personaje ha surgido de repente, te ha agarrado, no sé, y has tenido, ya que se ha hablado tanto de problemas mentales, y has tenido algún problema mental, alguna alucinación por la noche, no sé, por decir algo. No, me ha ido muy bien, la verdad, o sea, no... Espera, me coloco yo. Por la sinceridad, No, sí, pero fascinantes en el sentido de que me he sentido fascinada por ellos, o sea, no porque me parezca que son lo más ni nada de esto. Me he sentido fascinada por ellos. Me imagino que la pregunta tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Con cómo me he sentido con los personajes, pues realmente era como si fueran miembros de mi familia. He convivido con ellos durante 2 años y medio.
que es lo que aproximadamente he tardado en escribir una novela, aunque yo es una pregunta que siempre odio hacer: ¿cuánto has tardado en escribir una novela? Pues probablemente, y esto lo comentaba con Alberto Marcos, amigo aquí también, y editor, pues probablemente llevara escribiendo esta novela pues desde que, no lo sé, desde que tengo casi uso de razón, o desde que aprendí a escribir, ¿no? Entonces, bueno, esos 2 años y medio, por marcar unas fechas en concreto que nos gusta tanto a los periodistas, he convivido con esos miembros de esa familia tan maravillosa que forman parte de las formas del querer y bueno, pues me han hecho crecer. Por fin, insisto, me he liberado de ese síndrome de la impostora que me llevaba persiguiendo, ¿no? Y qué mejor manera de liberarte de ese síndrome que ganando el premio Nadal, ¿no? No solamente decirte que yo ya he leído el libro, Qué bien, qué maravilla. que menudo domingo que me has dado, porque Habrá sido algo bueno, ¿no? También. sí, es muy emocionante. Yo creo que el éxito está en que cualquiera de esos personajes que salen, con alguno te identificas, con algo te llega. Es un universo y por lo tanto todos podemos estar incluidos. Y nada más, que enhorabuena, y que tendrás que reconocer aquí que nunca has tenido un regalo de Reyes igual. Jamás en mi vida, o sea, no, yo no. Había dejado de creer en los Reyes Magos, pero he vuelto. Había dejado de creer en los Reyes Magos, pero he vuelto a creer en ellos, ¿no? El mejor regalo de Reyes de mi vida. Pero sí que es verdad, me alegra que digas que cada uno nos podemos identificar con un personaje, porque yo lo pensaba el otro día, que no hay nada más universal que una familia española, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros nos sentiremos identificados con las peripecias de esta familia y de estos personajes. No sé si hay alguna otra pregunta. Lola. Bueno, muchísimas gracias, Inés, y enhorabuena, por supuesto, porque compartimos esa alegría. Entiendo esto que dices, que los premios son para los demás, ¿no? Como has dicho tú, realmente. Y eso le oí decir aquí a Luis Landero, decir, a mí es que los premios lo que me gusta es ver a todos los que me quieren cómo lo celebran, ¿no? Entonces, pues, compartidísimo contigo porque, bueno, te tenemos aquí siempre, eres muy generosa con la librería Alberti, con muchísimos autores, con editores, ¿no? Y además tu trabajo es un trabajo muy valioso, lo haces muy bien. Muchísimas gracias, Emily, por haber venido de Destino, y muchísimas gracias también, Laura Revuelta, por estar aquí esta tarde, ¿no? A mí solamente me gustaría preguntarte una cosa. Esta es una historia. ¿Desde cuándo estaba esa historia en tu cabeza? Pues seguramente yo creo que la historia en sí cambió, no es que cambiara, sino que se transformó durante los peores meses de pandemia, ¿no? La historia estaba en mi cabeza pues desde marzo de 2019, seguramente, lo que es la trama, ¿no? Lo que es el principio y sobre todo el desenlace. Pero a medida que bueno, nos pasó lo que nos ha pasado en estos 2 últimos años, y sobre todo en los primeros meses duros de confinamiento, el material narrativo se fue transformando en mis manos, ¿no? Y se fue cambiando, se fue moldeando a sobre todo lo que yo necesitaba en ese momento, que era contar esta historia, ¿no? Entonces, es curioso cómo lo que nos pasa se filtra inevitablemente, o por lo menos para mí, no me gusta tampoco hablar en plural, ni el plural majestático. Es curioso cómo lo que me ha pasado estos 2 últimos años se ha filtrado en la escritura. Yo lo decía antes, seguramente
no sería la misma novela ni siquiera, ¿no? Pero siendo ya un poco más metafóricos y yendo un poco más a la simbología, pues probablemente esta novela la empecé a escribir sin darme cuenta de ello, pues eso, en el momento en el que murió mi madre, cuando yo enfermé, y ahora ya es el cierre de un viaje que además es homenaje también a ella, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, muchísimas gracias a Laura, a Emily y gracias a Lola, por supuesto, y gracias a todos vosotros por acompañarnos aquí esta tarde y a los que nos ven a través del canal de Instagram de la Librería Alberti. Pues sí, saludos a todos, enhorabuena otra vez, Inés, y ahora te toca firmar libros, así que si queréis...